Saludos, bendiciones. Es un placer poder grabar este video para exponer el tema que sin duda alguna es bastante interesante, pero en definitiva es muy lamentable y sobre todo es un tema bastante confrontante cuando investigamos a fondo sobre ese tema. Mi nombre es Isaac Durán y hoy voy a hablarles sobre el tema de esclavitud en tiempos de libertad. El bimestre pasado se me asignó el tema de investigación bajo el título Esclavitud en tiempos de libertad. A partir del título de este tema y de los puntos que propusimos investigar, cuando apenas puse en Google esclavitud en la actualidad o esclavitud en tiempos de libertad, tal como es el título, pues encontré de que lo que llamamos esclavitud, la esclavitud antigua, la esclavitud que vemos en la antigüedad, realmente no es una condición obsoleta en el mundo actual, en donde hay tantas leyes, tantas organizaciones internacionales y un constante activismo por la libertad del hombre. Aunque podríamos interpretar en sí esta esclavitud en tiempos de libertad como un tema más filosófico, como la esclavitud de la mente, del alma, la esclavitud que llega a ser pensada como algo más actual, algo muy moderno, y lo cierto es que existe. Realmente también existe una esclavitud tal cual como lo conocemos, como lo vemos en la historia. Y es el tipo de esclavitud que me gustaría exponer en este video, a la par de que les invito a reflexionar sobre la conexión de una vida consumista y su relación con la esclavitud moderna. Por ejemplo, puede ser de que mientras compramos un producto a un bajo costo, o tal vez no, o a una gran disponibilidad incluso, alguien podría estar trabajando en condiciones de esclavitud para poder hacer llegar este producto a nuestras manos. Y bueno, comencemos a exponer y hablar sobre este tema. Bueno, para hablar sobre este tema realmente tenemos que definir lo que es la esclavitud. Yo tengo preparada una definición en base a los diccionarios y en base a lo que las organizaciones internacionales han definido. El esclavismo es un sistema tanto social como económico, el cual consiste en que una persona es propiedad de otra, perdiendo el derecho a la libertad. El esclavo en sí carece de libertad y está sometida de manera involuntaria a un esclavista o también llamado amo. Esta es la definición que yo he preparado, que yo he redactado, y en sí, cuando buscamos en el esclavismo moderno, el esclavismo en sí, las definiciones son bastante claras. Por tanto, podemos crear o identificar ciertas características del esclavismo para poder identificar esta condición. Tanto el esclavismo histórico como el esclavismo moderno también comparten características con las cuales les quiero mostrar. En primera es que el esclavo es considerado como un bien o una propiedad. Por tanto, el esclavo puede ser intercambiado como por otro bien, puede ser comprado, puede ser tratado como el amo le complazca. Al final es un producto, es una mercancía. Otra característica es que un esclavo no es considerado como igual a su esclavista, es decir, es discriminado por su raza, es discriminado por su etnia, nacionalidad o su estatus dentro de la sociedad. Incluso pueden haber ciertas discriminación por medio de que el esclavista crea ciertas descripciones de su esclavo. No siempre se trata de un tema de nacionalidad, un tema de etnia, un tema de estatus, sino de ciertas prejuicios o ideas sobre ciertos grupos humanos. En tercera característica tenemos de que el esclavo no tiene una libertad de expresión. Entendiendo de que la libertad de expresión significa alzar la voz para pedir ayuda, no es conveniente de que un esclavista pueda permitirle esta libertad de expresión. Tanto de manera aislada como de manera sistemática, la libertad de expresión no existe.
Como cuarto punto tenemos de que un esclavo recibe mucho menos por lo que trabaja, ya sea dinero, comida, refugio, o sencillamente no obtiene un beneficio, una paga más que pues que le permita subsistir. Como última, pero no menos importante característica, eh, es de que la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, incluso la sexual, es como la esclavitud somete, opera y se va a caracterizar en estos últimos, en la actualidad. En base a esto también, eh, cuando observamos la esclavitud a lo largo de la esclavitud de la historia, la esclavitud llamada esclavitud antigua, notaremos en sí estas características. Creo que es interesante que podríamos eh, hablar o hacer una pequeña reseña sobre el origen de la esclavitud. Eh, la esclavitud. En sí la esclavitud como tal no se encuentra, no existe un registro como tal que nos indique cuál es el inicio de la esclavitud precisamente. Lo que se sabe es de que la esclavitud eh, nace con las primeras civilizaciones a modo de castigo, a modo eh, de crear orden. Pero es en sociedades antiguas como Egipto, Mesopotamia, China y imperios como el imperio inca o el imperio azteca, en donde donde se tienen datos de que hay realmente esclavos. Es en la antigua Grecia y en la antigua Roma en donde el esclavismo fue una importante base económica, ya sea para trabajos domésticos, de agricultura, de ganadería, de obras públicas y realmente de cualquier labor pesada y arriesgada para cualquier ciudadano. Los esclavos, la manera de obtener esclavos era por medio de guerras, es decir, una civilización, un pueblo era tomado como botín de guerra y sometidos como esclavos. Todo dependía realmente de cómo al pueblo conquistador o los conquistadores o los ganadores les complazca. También los esclavos nacían en hogares que eran esclavos en sí. Por tanto, ya en sí una persona pudo haber nacido sin haber conocido lo que es la verdadera libertad. De otra manera en la que un esclavo podría convertirse en esclavo es mediante una deuda incapaz de ser pagada. La única manera en la que el esclavo podría pagar su libertad es mediante el trabajo forzado, el trabajo de un esclavo. Los esclavos en estas sociedades, especialmente en la antigua Roma y la antigua Grecia, pertenecían a la clase más baja de sus sociedades, siendo considerados no como el resto de la población, sino como seres inferiores. Aunque incluso podrían haber sido los mismos griegos, de su misma raza, que hayan sido esclavos, entendiendo de que un esclavo podría haber sido esclavo al obtener una deuda. Los esclavos en realidad podían trabajar para un ciudadano, podían trabajar para un hombre libre, un amo, o trabajar directamente en el Estado. De la misma manera, un esclavo podía ganar su libertad con el hombre libre, con el ciudadano, o con el Estado al haber cumplido cierta meta de trabajo, cierta cantidad de tiempo, o a través de un pago, o por simplemente la voluntad del amo. Realmente llega a ser un poco irónico el cómo Grecia y Roma se considera como una cultura, como una democracia digna de admirar, dado su pensamiento filosófico, su pensamiento en la ética, en la moral, su armonía en sus sociedades, cuando en realidad la esclavitud era un sistema económico, legal y reconocido por el Estado, no tratándose de una práctica del sector privado e ilegal como en la actualidad, sino además de estar permitido. Volviendo a un tema actual, se nos genera la pregunta si la esclavitud es una problemática social que se encuentra en nuestra sociedad, o realmente ha sido abolida y desaparecida con tantas leyes y con tanto activismo para promover una libertad del hombre y de sus derechos. Para responder una respuesta rápida ante esta pregunta es que sí, la esclavitud sí existe, no
no es un problema social de la antigüedad, sino que realmente existe. Eh, según organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y Walk Free de las Naciones Unidas, informaron que 50 millones de personas vivían bajo esclavitud a finales a finales del 2021. Esto en sí equivale a más o menos un 0.63% de la población total de casi 8 mil millones. Estamos hablando del 2021 y realmente se estima que esta cifra es todavía mucho mayor para 2024, y porque las estimaciones que realizaron esas organizaciones son de los casos que ya se conocen y no de los casos totales, porque en sí la esclavitud es un tema que no se busca sacar a la luz. Entonces, ante esta respuesta también se nos genera la pregunta: ¿qué tipos de esclavitud existen? ¿Cómo se desarrolla esa esclavitud? ¿Y cómo cómo lo identificamos? Bueno, la esclavitud se desarrolla en varias formas. Tenemos el trabajo forzoso o el trabajo forzado, el trabajo infantil, el comercio y trabajo sexual forzado, el matrimonio forzado y la trata de personas. En sí, la trata de personas se trata según la organización de según las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo o a la amenaza o al uso de la fuerza o otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La trata de personas realmente afecta a cualquier persona, ya sean niños, adolescentes, mujeres, hombres. Siempre se trata de más de un tema de, de edad o de sexos, es un tema de aprovechar las vulnerabilidades que existen. Veamos los principales en cómo se desarrolla la trata de personas y la esclavitud moderna, que incluso podríamos usarla como un sinónimo, aunque realmente existen diferencias. En un tema práctico podríamos usar tanto la trata de personas como la esclavitud moderna como eh, aspectos más o menos iguales en el tema que vamos a desarrollar. Bueno, el trabajo forzoso podríamos definirlo como el trabajo involuntario bajo amenaza, ya sea por violencia, intimidación, deudas, retención de documentos o promesas falsas. En el trabajo forzado encontramos de que, en definitiva, hay un trabajo físico bastante inhumano, hay amenazas y hay involuntariedad. En sí, los casos de trabajo forzado representan el 55% de lo que es la escala global de la esclavitud moderna. El trabajo forzado se concentra en trabajos manuales y peligrosos. Y es que constantemente el trabajo forzado se llega a disfrazar como con contratos laborales legítimos. También tenemos el trabajo infantil. Por definición, podemos decir que el trabajo infantil es el trabajo que priva a los niños de su niñez y de su desarrollo al someterlos en trabajo forzado, que es trabajo forzado infantil, o en cualquier tipo de condición que les prive de sus derechos básicos. Como características es de que suele ser forzoso y extremadamente peligroso para los niños. Separa a los niños de sus familias y expone a los niños a abusos físicos, sexuales y psicológicos. Como ya habíamos mencionado, el trabajo infantil va a incluir el trabajo sexual infantil y el reclutamiento forzado para conflictos armados incluso. Es un tema bastante actual, eso del trabajo infantil, porque representa el 12% de los casos de trabajo forzoso a nivel global. Después tenemos el comercio y trabajo sexual forzado. Por definición es la explotación sexual comercial sin consentimiento. Por último tenemos el matrimonio forzado, que por definición es el matrimonio sin consentimiento obtenido por la fuerza, fraude o coerción. Las características del matrimonio forzado es que difiere del matrimonio arreglado. En el matrimonio arreglado, la familia de las parejas puede influenciar en la pareja, puede intentar crear una pareja, pero en el matrimonio forzado las parejas no tienen ni el derecho y se le priva el derecho de poder escoger con quién se va a casar. Por esta razón, el matrimonio forzado va a implicar violencia física, violencia sexual y violencia psicológica.
El matrimonio forzado generalmente está vinculado a prácticas, digamos, patriarcales y con la desigualdad de género. Ya podemos estar pensando en ciertos países en donde el matrimonio forzado se puede presentar en gran manera. Eh, el matrimonio forzado también encontramos de que las víctimas más afectadas, tanto físicamente como psicológicamente y en números, es en de que son niñas y mujeres. Bueno, ante estas pequeñas definiciones de cómo la esclavitud moderna se desarrolla, se expresa, veamos la escala global de esto. En la región del Asia-Pacífico es una de las regiones con mayor prevalencia de la esclavitud moderna. Tenemos, respecto al matrimonio forzado, tenemos países como la India, donde se presenta esta problemática. Aunque se han reportado casos con 182 víctimas, no existen realmente datos públicos sobre el verdadero número de casos de matrimonio forzoso del país que hayan implicado violencia física, violencia verbal, violencia sexual, en un tema bastante grave. Lo que sí se sabe es de que a la fecha de 2022, 650 millones, hasta la fecha de 2022, 650 millones de niñas y mujeres han sido obligadas a casarse. En este país los afectados pueden ir desde los 10 hasta los 19 años de edad. También está el trabajo forzado en esta región de Asia-Pacífico. Sectores como la minería, la textilería, la fabricación de ladrillos y las producciones, por ejemplo, como del té, encontramos este problema. Los datos de esta problemática pueden ascender hasta los 10 millones en esta región de Asia-Pacífico, aunque realmente se sabe de que esta cifra es bastante mayor. Respecto a también tenemos por ejemplo, otra forma de esclavitud, y es el tráfico de órganos. Por ejemplo, en la India existen ciertos hospitales, ciertas clínicas que se dedican a recibir órganos de donantes de la India para trasplantarlos a personas, por ejemplo, del primer mundo como Europa o Estados Unidos. Esto en sí reduce el costo de recibir un trasplante de una persona también de Europa y el tiempo en recibir un riñón. El problema de este asunto es de que se llegan a ver mucho fraude al quitarle los órganos a una persona que no ha querido donar sus órganos. Muchas personas, por ejemplo, de pueblitos bastante aislados, se ven en esta problemática cuando muchas personas son secuestradas para poder hacer esos delitos en sí, al quitarles los órganos y ganar mucho dinero incluso ganar mucho dinero en lo que sería vender esos riñones. Eso sería el tráfico de órganos en la India. La región del Asia-Pacífico es la India donde hay más índices de esclavitud moderna. Tanto matrimonio infantil, tanto trabajo forzado, tráfico de órganos y lo que es la esclavitud o el trabajo infantil. En la región de África también encontraremos esclavitud moderna. África es un continente que actualmente está enfrentando una crisis de esclavitud moderna en diversas formas. En matrimonio forzado, las regiones más afectadas serían Chad, Níger y República Centroafricana. Más del 65% de las niñas en estas regiones de África y especialmente en nuestros países se casan antes de los 18 años. El trabajo forzado, y en la esclavitud, Eritrea es el país en el que más encontramos esto. El servicio militar es obligatorio y es indefinido, en donde vemos el reclutamiento forzado para tareas directamente al Estado, abusos y violaciones directas a los derechos humanos. De más de 300.000 hasta 400.000 personas están en esta condición en este país. En la República Democrática del Congo tenemos lo que son las minas de cobalto, en donde hay explotación infantil y trabajos en condiciones inhumanas y riesgos para la salud al trabajar en minas de cobalto que se envían para grandes empresas, porque el cobalto se usa para fabricar dispositivos electrónicos.
Eh, en esta República Democrática del Congo existen las llamadas minas artesanales, minas que no son reguladas incluso por el gobierno, por las empresas, y que son constantemente abusadas por las empresas de minerías que llegan a ser en países como China. En Medio Oriente, con un enfoque en Afganistán, existe una gran cantidad de matrimonio forzado. Aunque no se cuentan con datos precisos, se estima que la tasa realmente es significativamente alta. Respecto al trabajo infantil y forzado, más del 90% de los niños afganos estaban involucrados en el trabajo infantil antes de la toma por el poder talibán. Eh, También sectores como la agricultura, la minería y la producción de opio se emplean una gran cantidad de niños. Eh, un tema muy imperante en este país es el llamado bachabasi, que es una práctica básicamente de explotación sexual infantil. Eh, pues es donde niños se ven obligados a bailar y entretener en fiestas de hombres adultos, en fiestas incluso del tipo cultural, y son abusados sexualmente, físicamente, verbalmente por estas personas. Eh, También existe una gran cantidad de mujeres que son víctimas del matrimonio forzado y que también a menudo son víctimas del trabajo sexual. En América también, a pesar de tener una prevalencia de esclavitud más baja, en comparación a otras regiones, sigue enfrentando estos problemas de esclavitud moderna. Estados Unidos es uno de los países en los que consideramos que la ley es demasiado fuerte, que hay mucha libertad, que prácticamente no pensaríamos que habría esclavitud moderna, realmente existe, y es una problemática bastante sistematizada. Por ejemplo, alrededor de 60.000 personas viven en condiciones de esclavitud, principalmente en sectores como la agricultura, el servicio doméstico y la distribución de drogas. Existe un gran abuso hacia los inmigrantes, especialmente los que son ilegales, ya que no son visibles ante la ley. Eh, pero obviamente realmente existe una legislación sólida con la trata de personas, pero persisten los casos porque existe el aprovechamiento de este problema de los inmigrantes ilegales que no pueden acudir ante la ley porque están en desventaja ante la misma. Países como Brasil también se han documentado casos de trabajo forzado en fábricas, en trabajo agrícola, también hay ciertos casos aislados, y también en países como Ecuador, donde hay grandes plantaciones como de la empresa japonesa Furukawa, las cuales han sido denunciadas por someter a sus trabajadores a condiciones de esclavitud e incluso tener relaciones con el gobierno para no recibir un castigo por estos delitos. En América Central y en el Caribe hay una gran prevalencia del reclutamiento de niños por grupos armados y el crimen organizado. Existe una gran explotación sexual infantil, especialmente en las zonas turísticas, y esto es una gran prevalencia y que realmente por parte de las autoridades internacionales existe un gran trabajo para resolver este problema. En Venezuela también, Venezuela es el país que ocupa los primeros lugares en Latinoamérica en cuanto a la vulnerabilidad a la esclavitud moderna. Esto puede ser por los factores de la crisis económica, la inestabilidad política. Pero bueno, estos son los datos que tenemos de la esclavitud moderna. Podemos tirar unos datos numéricos sobre la cantidad, pero realmente estaríamos siendo un poco especulativos porque estamos hablando de una actividad que no se sabe, que no puede existir en sí un censo como tal. Por tanto, los números pueden ser bastante irreales frente a la problemática actual. Ante esta exposición nos preguntamos, ¿cómo es que cómo es que se realiza esta esclavitud moderna? ¿Qué factores y qué maneras existen para que este problema se siga realizando? La esclavitud moderna se basa en aprovechar las vulnerabilidades que existen en las sociedades, ya sea en comunidades pequeñas o en países enteros. Existen ciertas vulnerabilidades generales que favorecen a que la esclavitud moderna se pueda presentar, y veamos cuáles son. En primera, la más importante creo yo, es la pobreza. Ya sea presente en una clase social o enteramente en un país, la falta de recursos económicos va a orillar a las personas a buscar una fuente de dinero, una seguridad económica, dejando a un lado los riesgos que existen.
Similar a esto es, por ejemplo, el desempleo. Cuando existe una crisis económica, por consecuencia llega a haber un desempleo, lo que hace que las personas pierdan esa seguridad económica y se vean, tengan que optar por las ofertas de trabajo o falsas promesas de trabajo, poniendo en riesgo su propia seguridad. Otra vulnerabilidad es la falta de educación. La educación abre las puertas a mejores oportunidades de trabajo, a una mejor vida, y cuando no existe la educación, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de ganarse la vida son muy limitadas y bastante arriesgadas. Es por eso que en países donde existe un gran índice de esclavitud moderna, vamos a encontrar que es porque también existe un bajo índice o esfuerzo del gobierno en educar a los menores. Otra vulnerabilidad es la migración o el desplazamiento. Migrantes, refugiados y desplazados se llegan a encontrar en lugares donde las autoridades no tienen acceso o no tienen una seguridad, ya sea en las leyes o en las autoridades. Por tanto, se ven en un estado de vulnerabilidad al no tener la ayuda o la seguridad suficiente. También los desastres naturales pueden causar desastres naturales graves que han afectado, por ejemplo, una zona o la seguridad económica de un país, pues obliga a que las personas migren fuera de su zona segura para hallar una mejor vida, y en esos casos también se puede personas aprovechan secuestrarlos, engañarlos con falsas promesas de trabajo, con ciertos engaños. Otra vulnerabilidad es la discriminación y la desigualdad. Por ejemplo, la discriminación del género, de la raza, de la etnia o sencillamente el estatus social, pues va a marginar a unas personas en la sociedad. Incluso las leyes pueden tener un menor efecto o protección sobre esos grupos de personas discriminados y por tanto se ven en ese estado de vulnerabilidad. También las religiones y ideologías pueden tener cierta influencia en cómo se juzga lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay una influencia en la percepción de lo aceptable y de lo que está mal por parte de las religiones y de las ideologías, las cuales llegan incluso a normalizar prácticas que están relacionadas con la esclavitud moderna. También pueden influir y alimentar la discriminación a un grupo humano o un género. Por último, no menos importante, la vulnerabilidad de la corrupción, la vulnerabilidad de las personas ante un gobierno corrupto es bastante frecuente. Muchos de los países se ven bajo corrupción y por tanto llegaremos a encontrar de que hay una relación con el índice de esclavos. Cuando el gobierno, las autoridades del gobierno no pueden ayudar a las personas, a las víctimas, porque están bajo corrupción, pues realmente ya no existe alguien que pueda ayudarles de manera directa. Todos estos factores van a dar como resultado un contexto de vulnerabilidad a un grupo. Todo un grupo humano se puede ver envuelto en una o más de estas vulnerabilidades mencionadas o incluso otras que podemos encontrar de manera específica. Ante estas vulnerabilidades vamos a encontrar la capa de la manera en la que la esclavitud, los que practican la esclavitud van a aprovechar estas vulnerabilidades mediante múltiples métodos, los métodos más convenientes para poder realizar la trata de personas. En primera están los engaños y las falsas promesas. Estos, ya sea, por ejemplo, se le hace una falsa promesa de un trabajo estable a una persona, cierta visa, ciertos papeles, ciertos documentos que hacen que la persona se vea atraída por esto, se vea involucrada, se vea envuelta en lo que sería ya la esclavitud moderna. Obviamente recalcando de que estas falsas promesas actúan mejor en un contexto de vulnerabilidad que en un contexto de seguridad social y de seguridad económica. También están las amenazas y la violencia. Por ejemplo, el uso de la violencia física, emocional, psicológica, cualquier tipo de violencia, pues hacen que las personas no vean la salida, no vean una salida exterior, una ayuda que les puedan brindar, porque están bajo amenazas, ya sea de su propia vida o la vida de sus familiares. Incluso un porcentaje de los casos de esclavitud tienen relación entre la víctima y una relación, familiar entre la víctima y el esclavizante. Esto porque existen ciertas amenazas, ciertas violencias, y directamente podríamos relacionarlo con el matrimonio forzado. También tenemos la documentación falsa. Los esclavizantes realizan fraudes en la documentación para
para sus víctimas, ya sea les roban sus documentos, los retienen o los aíslan en ciertos estados ya sean en lugares o ciertos estados de no poder pedir ayuda ya que no tienen papeles para que les den una seguridad o un apoyo. También tenemos como un método bastante que se usó en la antigüedad y que se sigue usando ahora, es el de las deudas falsas. Es cuando se ponen una deuda que una víctima que no puede realmente pagar, ya sea porque es demasiado grande o porque está en constante crecimiento. Estamos hablando de una deuda monetaria, una deuda de un bien. Por tanto, la persona se ve llevada, ya sea voluntaria o involuntariamente, a trabajar a ser víctima del trabajo forzado, del trabajo o de cualquier tipo de trata de personas. En gran cantidad estas deudas falsas no son adquiridas de manera fraudulenta, es decir, que realmente no existe una deuda y de que la persona se ve engañada por, eh, por estas deudas falsas. Esto también se relaciona con la vulnerabilidad y la falta de educación. Cuando no existe una educación estable, las personas son más fáciles de engañar por ese tipo de deudas. En último lugar, y es que realmente podría haber diferentes métodos que se usan para realizar la esclavitud, y es el secuestro directo. Prácticamente no hay amenazas, no hay falsas promesas, no hay deudas falsas. Directamente se puede raptar a una persona mediante la violencia. Las víctimas de esto son menores de edad, los cuales son vulnerables físicamente, en comparación a un adulto que no solo tiene conocimiento y cuidado, sino que también puede resistirse físicamente. Ante también esto vemos que los métodos primero están las vulnerabilidades, después están las maneras en las que se aprovechan esas vulnerabilidades, y sobre esto vamos a encontrar quiénes realizan quiénes están detrás de todo esto. En primer punto tenemos que aclarar de que la esclavitud ya no funciona los que están detrás de la esclavitud moderna ya no son los mismos como fue en la antigüedad, es decir, tenemos gobernantes, imperios enteros, sino realmente existe personas de todo tipo. Podemos encontrar gobernantes, figuras políticas, podemos encontrar traficantes que se dedican a traficantes de personas, podemos encontrar empresas también, podemos encontrar grupos militares, paramilitares y terroristas, podemos encontrar cualquier tipo de persona realmente se puede involucrar en el tema de la esclavitud, en ese tema de esclavitud. Y según ciertos datos que encontramos, podemos decir de que pueden haber gobiernos, pueden haber empresas, pueden haber grupos delictivos, grupos terroristas, paramilitares o grupos armados. También hay casos aislados en donde se encuentran esos casos de esclavitud moderna. Los países más donde encontramos que estos grupos están detrás de la esclavitud moderna serían, por ejemplo, México, Colombia, Venezuela, Eritrea, Corea del Norte, en donde obviamente existen las vulnerabilidades que mencionamos anteriormente. Para resumir esas tres capas, vulnerabilidades, métodos de esclavización y las personas detrás de la esclavización, puedo ejemplificarlo en una historia. Veamos. Juan, un joven guatemalteco, anhela una vida mejor para su familia. Es convencido por un llamado Los Coyotes, emprende en un viaje hacia los Estados Unidos con la promesa de un buen trabajo bien pagado en una granja. Juan, con el anhelo de salir de la pobreza, acepta sin dudar. Al llegar a su destino, Juan descubre que la realidad es muy diferente a lo prometido. En lugar de campos verdes para trabajar, un salario justo y condiciones bastante buenas para empezar una vida, se encuentra en una granja aislada bajo el control de un capataz malo. Juan y otros migrantes con los que viajó son obligados a trabajar largas jornadas bajo el sol, sin descanso ni el pago adecuado. Se les amenaza con deportaciones o con la violencia si intentan escapar. Aquí es donde Juan se convierte en una víctima de la esclavitud moderna. Está atrapado en un ciclo de explotación, sin documentos, sin libertad y con una deuda impagable
con las personas que lo ayudaron a llegar a Estados Unidos. En esta historia vemos la vulnerabilidad, la pobreza, vemos la manera en la que se realiza la esclavitud, ya sea por los llamados coyotes, por ciertas personas que vienen a cruzar a países como Estados Unidos de manera ilegal. Y ahí vemos las personas que están detrás. Vemos los traficantes, pero también vemos a dueños de granjas, a dueños que tienen terrenos para trabajar la agricultura, y a partir de eso producen dinero. Realmente esta historia está basada en un caso real que se dio en los Estados Unidos, en donde una granja produció más de $200 millones mediante la esclavización de inmigrantes procedentes de México, procedentes de Centroamérica. Y pasaron 5 años para que se descubrieran esta red de esclavitud. Como ya hemos visto, la esclavitud moderna existe, y se nos genera una pregunta. ¿Cuál es entonces el vínculo entre el consumismo y la esclavitud moderna? Bueno, en pocas palabras, el consumismo y la esclavitud moderna tienen relación en el que el consumismo es una manera de vivir en el que existe una demanda de productos muy baratos, y por tanto un sector que produce producto a un precio muy barato es el sector, pues, de trabajo forzado. Al no pagarle el sueldo debido a las personas, a los esclavos, al no invertir en su seguridad, pues en definitiva se puede producir producto bastante barato y en una gran abundancia. Los países del grupo G20 exportaron el año pasado 468 mil millones de dólares de mercancías que pudieron haber sido producidas por el trabajo forzado, cifra que se compara con los 354 mil millones de dólares en un anterior informe. Un gran porcentaje de esta producción se basa en el grupo de textiles, en el grupo de la tecnología, el grupo de la agricultura, y es porque realmente esos productos se pueden producir en grandes cantidades, en gran masa, y bajo un costo bastante barato. Por ejemplo, la esclavitud se sustenta de la desigualdad de los consumidores, de los países del G20, que son países donde encontramos países de primer mundo y encontramos países de tercer mundo, o países en vías de desarrollo. Y es que en sí la esclavitud se va a sustentar en las vulnerabilidades para favorecer la ambición. Es básicamente la relación que tiene el consumismo y la esclavitud. Por ejemplo, también puedo narrar una pequeña historia sobre cómo funciona este tema del consumismo y la esclavitud, que realmente es bastante interesante. Anandita, una niña de 12 años, trabaja largas jornadas en una fábrica de ropa en la India, cosiendo camisetas sin recibir pago y nada más que comida que no suple sus necesidades nutrientes, y en un techo que es la misma fábrica. Su trabajo, junto al de muchos otros, permite que marcas de moda vendan sus productos a precios muy bajos. Al otro lado del mundo, Sofía, América, compra una de esas camisetas sin ser consciente del sufrimiento detrás de la producción. La camiseta es barata y bonita, y eso es lo que está de moda. Hace unos pocos meses ese estilo de ropa era mal visto por ser anticuado, pero por una celebridad y por varias marcas, pues empezaron a promover ese tipo de vestimenta. Así es como Sofía, como muchas niñas y jóvenes, empezaron a comprar el mismo estilo de ropa para poder encajar en la sociedad. Unos meses después, la moda de esa vestimenta desaparece, otra vestimenta se pone en tendencia y el ciclo se repite. Las marcas y celebridades manejan esas tendencias, y las redes de explotación y trabajo forzado proveen el producto a un bajo costo para poder proveerla a estas modas, a este estilo de vida que es de consumir para poder encajar. La industria de la moda, especialmente en su búsqueda constante de reducir los costos y aumentar sus ganancias, ha logrado que gran parte de su producción se elabore en países en vías de desarrollo,
donde la mano de obra es bastante barata, las regulaciones laborales son casi inexistentes y las vulnerabilidades pues orillan a las personas a caer en el trabajo forzado. Hemos visto cómo la pobreza y la falta de oportunidades pueden llevar a personas a caer en las redes de esclavitud y trata. Pero, ¿qué papel realmente juega este estilo de vida en este problema? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Realmente todo este tema es bastante complejo, pero siempre podemos realizar algo para poder reducir, para poder ayudar en este problema de nuestro modo de vida. En primera deben ser cambiar nuestra manera de vivir o la manera en la que queremos vivir, que puede ser un modo de vista consumista, debe ser, a la luz de la palabra, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque un modo de vida cristiano se basa en no depender de las cosas del mundo, en las cosas físicas, sino depender de las cosas espirituales. Por tanto, un estilo de vida consumista es un modo de vida anticristiano, eh, no es correcto para un cristiano. También podemos apoyar a las organizaciones internacionales con donaciones, con nuestro apoyo, en compartir por redes en la labor de estas organizaciones. Si pensamos que también nuestras acciones de la vida diaria son mínimas, debemos ver cómo el trabajo colectivo por poder ayudar a esas personas es bastante grande y es bastante importante frente a este problema. Como a modo de cierre, la esclavitud moderna no podemos negar que existe. Está presente en todo el mundo y hay regiones en las que hay una mayor presencia y una respuesta mínima por parte de los gobiernos, sin decir que pueden estar en corrupción. Este sistema económico no solo es un sistema anticristiano, al igual que el consumismo, sino que también no permite el desarrollo sostenible, ya que no tiene un equilibrio entre el beneficio económico y el bienestar social, además de estar estrechamente relacionado con la explotación desmedida de los recursos naturales. La esclavitud moderna prevalece porque hay personas, empresas y hasta gobiernos dispuestos a pagar por productos y servicios de la esclavitud, eh, sabiendo que son fruto del sacrificio de hombres, mujeres y niños. Las empresas en sí, respaldadas por gobiernos, engañan a sus clientes para no ver el origen de sus productos, además de incitar a consumir cada vez más, creando modas y tendencias consumistas en los países primermundistas o desarrollados. La esclavitud se ve también respaldada y normalizada por las malas interpretaciones de la religión y sus principios, por lo que es importante que se levanten personas que saquen a luz tales manipulaciones y tergiversaciones. Y bueno, esta ha sido mi exposición sobre el tema. En definitiva, lo que he expuesto no es todo el panorama de la situación. Podemos hablar y hablar por mucho tiempo por largas horas sobre ese tema, pero lo importante es que para mí es poder exponer el tema del consumismo y su relación con la esclavitud moderna a la par que conocemos y nos damos cuenta de que la esclavitud moderna realmente existe. Es un tema bastante lamentable y que nos confronta a analizar nuestro modo de vida, analizar lo que sabemos sobre nuestras sociedades, analizar y también orar para que sea sacada a la luz de esos temas de esclavitud moderna. Esta ha sido mi exposición. Bendiciones.